Bajo el nombre de resistencia, lucharemos con verbo y ciencia. Fe cristiana nos sostiene, el sistema tiembla y no nos frena. Bienvenidos al podcast de Resistencia. El día de hoy traemos un tema bastante interesante para ustedes, que es la Torre de Babel. Que el día de hoy tenemos una invitada, que aparte de los panelistas, tenemos a Mabel por aquí, junto con Christopher. La super Mabel. Hello. Hello, muchas gracias. También tenemos a Josía y a Mayerly. Hola. Mabel, ¿nos quieres dar un pequeño resumen de la historia de Babel? Sí, bien, con gusto. Muchas gracias. En el día de hoy estaremos hablando de la Torre de Babel. A mí me encanta esta historia. Es una de las que más me gusta por cómo se conecta con la historia. Porque, aunque yo sé que es algo que la mayoría hemos estudiado y que sabemos, yo sé que hay muchas personas que se preguntan de dónde viene el origen de los idiomas. ¿Y por qué me encanta la historia? Porque se conecta con la Biblia, se conecta con Dios y es una manera de uno ver lo tan real que es Dios y cómo Dios está en todo lo que nosotros hacemos, decimos, lo que estudiamos. Dios forma parte de todo y por eso me encanta muchísimo esta historia que se encuentra en el libro de Génesis en su capítulo 11. Así es. Esa historia, bueno, yo creo que todas las personas se preguntan por qué hay tantos idiomas y tantas cosas. Y hoy en día hay como 7,000 y pico de idiomas. 7100. Ok, 7,000 y pico de idiomas, o sea que su desenlace o su comienzo inician aquí en esta historia, en la historia de la Torre de Babel, que yo sé que muchos han escuchado la historia de la Torre de Babel y lo que sucedió allá, pero hay muchas curiosidades que como que a veces uno pasa por alto cuando uno la lee por arribita. Pero una de las cosas como que nosotros vemos, la principal, podemos ver que es el idioma. Pero por otro lado vemos que ese pueblo hizo algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y le era imposible. Sí. Y era algo también que bueno, no, a pesar de que le era imposible, porque quizá en ese tiempo no estaba, y que el tiempo tan avanzado, tan moderno, apenas estaba en pleno desarrollo, pero vamos a leer un poco, vamos a leer la historia para entrar en contexto, para así el que no la ha escuchado se pueda entrar en esta historia y pueda conocerla. Bien, vamos a leer Génesis 11, que es donde está la historia de la Torre de Babel. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Wow. Interesante. Muy interesante esa historia. Y como hablamos al principio, el primer dato, como dice en el capítulo 1, en el versículo 1, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua. O sea que todos hablaban en un solo lenguaje. Luego de que este grupo de personas, eso sucedió luego del diluvio, donde ellos tomaron esa decisión para
y dice la Biblia ahí que fue para hacer su nombre grande. O sea, ellos hicieron esto porque ellos no confiaban, ellos perdieron la confianza plenamente en Dios, y a pesar de que Dios prometió de que no iba a enviar jamás un diluvio, y eso lo ha cumplido hasta el día de hoy, que hemos visto que jamás y nunca ha vuelto un diluvio a destruir toda la tierra. Entonces el primer dato es la lengua. Hoy vemos en día que hay tantos idiomas, y dice aquí que todos hablaban en un mismo lenguaje, o sea, todos se entendían. Hoy en día, a pesar de que quizás Josías hable el mismo español que yo, o Mayerly, a veces hablamos y no nos entendemos. Yo, Aunque estemos hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje, no nos entendemos. Y eso nace de aquí, de esta historia, cuando las personas comenzaron a creerse que eran autosuficientes, que podían hacer un nombre tan grande como el de Dios, y que ya con esta torre que hicieron, que ellos pensaban que podían llegar al cielo, pero vemos que como quizás no estaba la civilización muy desarrollada en ese tiempo, eran imposibles ellos como creer en su mente de que eran capaces de llegar a la Tierra. Si hoy vemos cuántos millones de kilómetros tú tienes que llegar para llegar al espacio, y luego de ahí tienes que seguir viajando, o sea que nadie va a llegar al cielo. Otra cosa es que una de las curiosidades, por ejemplo, yo mismo pensaba que Dios hizo todo esto de la lengua y eso para realmente dividir, o sea, como de que con ese temor de que ellos llegaran al cielo, pero obviamente eso era imposible. Lo que Dios hizo aquí de dividirlo y de confundirlo con la lengua para que no se entendieran, no fue porque ellos iban a llegar al cielo, sino porque ellos rompieron un mandamiento o No le creyeron a Dios. no creyeron a Dios, y también fueron en contra de la voluntad de Dios cuando Dios le dijo a Adán y Eva que multiplíquense y llenen la tierra. A Noé también le dijo que se multipliquen y llenen la tierra. Pero ellos dijeron, vamos a hacer esta torre enorme que llega hasta el cielo. Y para aquí, que la puedan ver. sí, y aquí nos quedaremos todos. O sea, ellos no querían Multiplicarse. esparcirse por toda la tierra, sino que ellos querían solamente quedarse en ese pedacito, y Dios no lo había mandado a eso. Dios lo había mandado a que se multipliquen y llenaran la tierra. Entonces, aquí vemos que aquí, si se quedaban aquí, ¿qué iba a suceder? No iban a cumplir la voluntad de Dios. Iban a hacer lo que ellos dijeron, de hacer su nombre grande, y esa persona, creo que el líder, dice la Biblia aquí, que fue un hombre, el primer cazador, el primer valiente, llamado Nimrod, que fue el primer grande de la tierra, como dicen, quien estuvo liderando esto, y quien se estaba haciendo nombre, grande su nombre aquí, era Nimrod. Ahora, ¿qué otras curiosidades a ustedes le llaman la atención de esta historia de la Torre de Babel? Bueno, esto de la Torre de Babel es algo que si nos ponemos a ver en nuestras vidas, nosotros a veces queremos ir por un camino que Dios nos ha mandado a nosotros por un lugar, y nosotros creemos como que podemos, con el llamado que Dios ha dado, las ordenanzas que Dios ha dado, y lo en contra, porque una de las razones por la que Dios permitió esto fue porque Él dio un mandato, y ese mandato tenía que cumplirse, que era dispersarse por la tierra. Ellos tenían el plan de, bueno, nos vamos a quedar aquí. Dice el capítulo 11, dice, por si fuésemos esparcidos, porque ellos como, ok, por si fuésemos, por si acaso viene Dios o pasa algo y tenemos que expandirnos por la tierra, porque ellos no tenían ninguna intención de
de cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, si eso no ocurría, porque muchas personas lo pueden ver como un castigo, pero en realidad esto era para que se cumpliera el propósito que Dios tenía, que era que nos multipliquemos. Y ellos lo querían evitar. Exactamente. Pero asimismo, como ustedes han dicho, la arrogancia, la autosuficiencia lleva al fracaso. Porque si Dios a nosotros nos dice, tú vas a hacer esto, tú tienes que hacer esto, eso va a ser así, así, así mismo tiene que ser. Y lo que Dios dice, no, nadie, ningún hombre puede contradecirlo. Por lo que veo, ellos en algún momento quisieron igualar a Dios en querer llegar al cielo. Es algo por lo que dije que es imposible. A Dios se le respeta. Dios dio un mandamiento. Dios le prometió a través de un arco iris que no iba a haber diluvio. ¿Para qué la torre? Exactamente, por el tema de la desconfianza que tenían y eso de querer, nosotros como seres humanos queremos a veces tener gloria, o sea, no queremos darle la gloria a Dios y queremos que hacernos un nombre, como dice el capítulo 11, hacernos un nombre para nosotros ser reconocidos y para no darle la gloria al Señor. No hay nada más bonito que estar dentro del propósito de Dios. Cuando tú estás dentro Amén. de lo que Él quiere y como Él quiere que lo haga, es una paz que tú experimentas. O sea, puedes estar atravesando dificultades en medio de seguir el camino del Señor, el que Él ha trazado para ti. Tú puedes estar como que se ve feo y está turbulento, pero cuando tú estás haciendo las cosas y estás caminando hacia el propósito, hacia lo que Él te mandó, esto es una paz y es tan bonito sentirlo. Y yo sé que muchas personas pensarán y dicen, pero ¿cómo así, Mabel? ¿Cómo es que tú dentro haciendo cosas que no te gustan, tú puedes sentirte bien? Y sí. Es Sí, que hay que ser obediente. Es Exactamente. mucho mejor. exactamente. Bueno, a mí lo que me llamó la historia de Babel fue que ellos como que crearon su propia estatua de un dios, rompiendo uno de los mandamientos, que era amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, también. Aunque en ese tiempo todavía no se había establecido los mandamientos, pero sí comenzaron ahí a adorar a otros dioses, incluso Nirón fue más adelante también fue adorado como un dios. O sea que su nombre, como lo que él quería hacer, más adelante podemos decir que lo logró. Entonces, aquí vemos también en la Torre de Babel que la voluntad de Dios era que ellos se multiplicaran y se dividieran, o sea, que llenaran toda la tierra de manera voluntaria, o sea, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ese plan divino que Dios tiene trazado para ti desde el principio. O sea, y el plan de Dios, el propósito de Dios, siempre va a ser mejor para tu vida. Vemos aquí que ellos de igual forma tuvieron que dividirse, pero ya hubo aquí un gran problema y es que ellos no se entendían. Sí. Ya aquí ellos que estaban en un mismo lenguaje, en un mismo sentir, ellos tuvieron que dividirse, pero ya no fue voluntariamente, sino porque ya no podían convivir, porque se hablaba uno con el otro y no se entendían. Entonces, yo me imagino que después de esto, y nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros estamos haciendo un curso de inglés, de francés, que hay que invertir dinero para hacerlo y para aprenderlo y mucho tiempo hay que invertir, me imagino qué tiempo le tomaría al hombre luego poder aprender y poder como desarrollar, como vamos a poner esos cursos para poder entender en ese idioma al principio. Dialectos. Sí, que ese idioma vamos a poner que lo más antiguo, el hebreo, el griego, el latín y esos idiomas. Al principio fue muy difícil. Y por eso anteriormente existían tantas guerras, porque como no estaban en un mismo lenguaje, no sabían cómo comunicarse, cómo intercambiar esas ideas, cómo llegar a un acuerdo de paz, lo que más hacían era hacerlo con la fuerza. Lo hacían con la fuerza porque no había una comunicación efectiva. Y esa fue una de las cosas que mayormente me llama a la atención, porque cuando nosotros
nos creemos autosuficientes, que podemos hacer muchas cosas, siempre cuando construimos nuestros planes, como en la Torre de Babel, siempre nos lleva a la destrucción, a la división. Y aquí lo vemos claro lo que sucedió. El hombre siempre, cuando trata de hacer algo grande, pero sacan a Dios de su plano. Cuando sacan a Dios de sus planes, siempre va a traer destrucción. Sale mal. Siempre. Bueno, yo lo que puedo decir es que la soberbia que tiene la gente es una de las cosas más peligrosas que puede haber. Que eso es tan peligroso hasta que te puede sacar de la realidad. Porque esa gente se levantaron un día y dijeron, hey, vamos a alcanzar a Dios, vamos a alcanzar el cielo, que está ahí mimito, lo estamos viendo. Ujú. Se pusieron mano a la obra, Dios vio eso, y que déjame ver a ver qué están haciendo ellos. Oh, que me quieren alcanzar. Dios podía dejar que ellos hicieran hasta 7 kilómetros para arriba. Pero él dijo, para que ellos no se estén creyendo que ellos pueden alcanzarme, le cambió el idioma. Como quien dice, inventen ustedes ahora. Porque como quien dice, estamos, por ejemplo, en una construcción y hay gente con diferentes idiomas. Tú le dices al inglés, güey, pásame esa funda de cemento. What you say? Imagínate ese Ajá. Imagínate en eso, en esos tiempos atrás. Sí. Es muy cierta la comunicación. Como tú decías, Christopher, si yo no te entiendo, ¿cómo podemos comunicarnos? Cuando Dios le cambió el idioma, ellos dejaron de entenderse, tuvieron que terminar su proyecto, su trabajo. Asimismo debe ser en el mundo. Nosotros aquí somos un equipo. Si nosotros no nos entendemos, ¿cómo tú crees que podemos hacer el propósito de Dios? Esto nos enseña que la comunicación es muy importante. El tú entender a tu prójimo es muy importante. Evita problemas, mentiras, difamaciones. Y esto también es una enseñanza de esta historia. Sí. Es que en la comunicación está básicamente todo. Así es. Sí, y también, Mayerlin, combinando lo que tú dices, cuando vemos en esa historia que cuando un grupo decide unirse, tiene un potencial que puede llegar Fuerte. lejísimo. Pero eso no significa que si eso no se alinea al propósito de Dios, No va a pasar. no va para ningún lado, a ningún lado. Entonces, la unión es muy importante porque vemos cómo ellos estaban cumpliendo su propósito, cómo hicieron todo como querían, pero tenemos que tener a Dios como fundamento. El centro de lo que vamos a hacer. Exactamente, aparte de estar unidos. ¿Cuántos pisos llegarían a construir? No sé, porque ellos tenían su propia forma de hacer los ladrillos. en Vienen ese de tiempo. 3 pisos. Sí. Pues quizás no pasaron de 3 pisos. Sí. Y hoy en día vemos rascacielos de hasta de 50 ciento pisos. y pico Seguro de pisos. dirían ellos, Muchísimo. eso es demasiado. Sí, y hoy en día todavía nadie ha podido llegar al cielo. Pero otro dato también es que la Torre de Babel fue construida en la tierra donde, bueno, hoy en día eso es llamado Irak, y anteriormente esa era la ciudad de Babilonia. Babilonia. Todos los cristianos sabemos el nombre que lleva la Gran Babilonia, que fue una gran nación, una gran potencia que predominó en tiempos antiguos y hizo grande su nombre también. Aquí Babilonia Babilonia fue construida en el mismo lugar donde fue construida Babel. Babel fue creada con el orgullo, con la soberbia, con la autosuficiencia del hombre. Y luego, más adelante, cuando se construye la Gran Babilonia, que fue uno de los imperios más poderosos en ese tiempo, comandado por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que conquistó muchas naciones, incluso la de Israel, donde él se llevó cautivo los judíos y se lo llevó a Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con Babilonia? Que este hombre llamado Nabucodonosor, él con su soberbia, con su arrogancia,
de que él era un hombre grande, él llegó a un punto donde Babilonia creció tanto económicamente que era básicamente como la capital del mundo. Una Era, potencia. era la potencia mundial en ese momento y la hizo grande, increíblemente grande. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Un día dice la Biblia dice, eso está en el libro de Daniel, que Nabucodonosor se sentó, fue arriba, como, vamos a poner su trono, y él miraba la ciudad desde arriba y decía, wow, mira lo que yo he construido, mira la gran Babilonia, cuán grande, cuán poderosa. Y él decía, mira lo que yo he construido. Y se hizo sentir como que él era superior a Dios, porque el pueblo de Dios, él lo tenía cautivo, siendo esclavo para él. Y cuando él hizo esto, ya Dios obviamente le había mandado un par de mensajes y le había dejado saber lo que le iba a suceder si él seguía con su arrogancia. Pero luego, cuando él dijo eso en ese mismo momento, Dios le habló y le dijo, por tú, lo voy a parafrasear en términos más dominicanos, por tu arrogancia, por tú estar dándotela en que tú sí, te llevaré con los animales del campo. Y este hombre duró 7 años viviendo como un animal. Dios transformó su corazón en el de un animal y el rocío del cielo y la hierba del campo. Y este hombre, ese rey, duró 7 años viviendo en el campo hasta que él tuvo que reconocer que Jehová era Dios y que él era el más grande sobre la tierra. Cuando este hombre ya a los 7 años Dios le dio el entendimiento, él reconoció, dijo, verdaderamente no hay otro Dios como Jehová. Él es el único Dios y solamente a él yo me inclino. Y aquí vemos que la Gran Babilonia, este hombre, obviamente después de eso se dio cuenta del poder de Dios, pero más adelante, quien él le dejó el gobierno, siguió con este ego, con esta arrogancia, hasta que Dios la saqueó y fue conquistada ya más adelante por los asirios. Pero Dios declaró una palabra a través de Isaías de que esta ciudad iba a ser desolada, de que no iba a ser habitada, de que iba a ser destruida y nunca más iba a ser habitada. Y eso pasó hace miles de años. Estoy hablando miles de años. Y hasta hoy en día solamente quedan las ruinas de Babilonia. O sea, la palabra que Dios declaró a través del profeta todavía hoy en día, vemos que Babilonia, en el lugar donde estaba construido, que quedan las ruinas, no existe nada, solamente la ruina. Y han querido, en una ocasión, creo que no voy a poner fecha. En una ocasión intentaron reconstruirla y levantar la Babilonia, pero no pudieron. Ahí comenzaron una cuestión, ahí comenzaron unas guerras y eso, y no pudieron hacerlo, porque ya hay una palabra, y cuando Dios dice en su voluntad que va a pasar algo, Dios traza ese camino y así será. Así mismo. O sea, mira lo que nos lleva a la arrogancia de una gran potencia, de una gran nación. ¿Y dónde está hoy? Arruinada, desolada. Pero vemos que Israel, con todos sus enemigos y con todo lo que han hecho, solamente tenían algo. Solamente tenían algo que los demás pueblos no tenían. Y era Jehová Dios. Amén. Y hasta el día de hoy, los judíos permanecen y están en su tierra. Y a pesar de que quizá el enemigo pensaba que había cumplido sus planes, pero cuando Dios te da una palabra de que Él te va... Mira, los judíos fueron exiliados de su tierra. Después del año 70, de que fue la destrucción del templo en Israel, los judíos duraron mil y pico de años para volver a su nación. Estaban dispersos entre todos los países, Polonia, Alemania, España. En todos los países habían judíos, pero ellos su tierra
Israel estaba siendo habitada por los palestinos. Pero la promesa de Dios de que ellos iban a volver a su tierra, de que ellos iban a reunir las 12 tribus de Israel, se cumplió ya más adelante en 1948. O sea que no importa el tiempo que pueda durar, por ejemplo, cuando tus planes tú los construyes sobre los planes de Dios, sobre la voluntad de Dios, no importa el tiempo que va a pasar, pero el plan de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano. Sí. Claro, se cumple porque se cumple. Porque Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Muchas historias de la Biblia nos muestran que Dios no tolera el pecado, no tolera la arrogancia ni la desobediencia. Así como tú nos contaste, así como pasó en la Torre de Babel. Claro. Dios dio una palabra y esa palabra es la que debió de ser. Así es. Porque Él es el que sabe. Por Yo ejemplo, soy el que soy. Sí. Así es. Por ejemplo, Babilonia es conocido como la ciudad del pecado. Y Jerusalén es conocida como la ciudad santa. De locos. Claro. Así es. Y Mabel, que me decías ahorita que hay como una conexión entre Babel y Pentecostés. Sí, sí, porque como mencionaba hace un ratito, nosotros pueden ver, lo que no estudian bien esto, pueden ver como que fue un castigo. Y sí fue un castigo por la desobediencia, pero para cumplir el propósito que Dios tenía, como decía, de dispersarnos por la tierra. Entonces, en ese momento vemos cómo Dios confunde las lenguas, da diferentes idiomas, ellos no se entienden y deciden dispersarse. En el Pentecostés vemos cómo desciende y cómo cada uno empieza a hablar distintas lenguas y todo con el propósito de que ellos puedan llevar el mensaje a aquellos con diferentes dialectos. Ok. Sí, me vi como esa comparación y me gustó mucho. Ok. En Pentecostés hubo unión, hubo Exactamente. restauración. Y en Babel hubo división, hubo destrucción. Muy interesante, Y sí. confusión Sí. Confusión con las Eh, lenguas. con las lenguas. Y sí, hay una gran conexión. O sea, wow. En Pentecostés, Dios unió, o sea, volvió como al principio, donde reunió todos los pueblos. Wow, sí. Ok, Entonces, sí. ya le estoy llegando. Sí, es que como, ok, estamos aquí en el Pentecostés, ya es como el momento de vamos a cumplir esto como se debe cumplir. O sea, no era que estaba desalineado, era que Dios tenía como esa conexión, que lo voy a dispersar, pero en su momento los voy a unir, los voy a unir Sí. por lo mismo. Ok, sí. Al principio fueron todos divididos, cada quien cogió su rumbo. En Pentecostés vemos que aquí todos, porque dice que habían de diferentes pueblos, o sea, de diferentes lugares. Habían griegos, israelitas, romanos, o sea, habían personas que hablaban diferentes idiomas. Y dice la palabra aquí que todos entendían lo que se estaba hablando en su idioma. Wow. Impresionante, sí. Wow. Aquí Dios trajo como un solo lenguaje donde todos entendían a pesar de que se estaba hablando un idioma diferente. Sí, realmente hay una gran conexión en el Pentecostés con lo que sucedió en Babel. Así es. Muy interesante, sí. También por lo de las muchas lenguas, ahora también existen los traductores, personas capacitadas. Es verdad, Sí. mira, yo quería saber eso. Porque cuando Dios creó todo eso de la lengua, ¿cómo fue que otras personas empezaron a entender otros idiomas y así por así? Bueno, ¿Cómo? Que cómo fue que otras personas empezaron a entender otros idiomas después de eso. Por ejemplo, el que A hablaba enseñarlo. romano. Ajá. Ok.
Bien, yo entiendo eso, no sé, porque no está escrito, pero los que se dispersaron, puede ser que, ok, Dios nos dio a mí a Mayerlin el mismo idioma, bueno, pues Mayerlin y yo nos vamos por ahí, y un grupo se fue por ahí, empezaron Adivina. a adivinar. Está adivinando. No, 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 yo no. no diría estar No, adivinando, sino que el ser humano, Dios ha puesto una capacidad, ha puesto un potencial enorme en el ser humano. Supervivencia. De adaptarse. Sí, nosotros somos criatura de Dios y somos semejantes a nuestro Dios. Dios es un Dios creador y vemos lo hermoso, lo precioso que Dios ha hecho este mundo bien ordenado, con sus límites, el contraste del cielo, el azul, impresionante, ¿verdad? Entonces Dios también puso esa semejanza en nosotros de poder crear. Sabemos que la realidad que vivimos en la tecnología, el avance industrial, los vehículos, todas esas cosas antes no existían. O sea, todo eso ha nacido del hombre. Por ejemplo, estos programas donde estamos hablando, la televisión, los teléfonos, eso era algo imposible para la persona de los tiempos de antes. De aquella Pero, época. pero ya hoy vemos toda esta realidad y vemos que en el hombre Dios ha puesto ciencia, ha puesto el conocimiento para poder aprender y poder desarrollarse en lo que sea. Entonces yo digo que en ese tiempo, al igual que ahora, cuando uno está interesado en algo, uno lo aprende. Entonces cuando a ti te van, por ejemplo en el inglés, que a ti te dicen hello, hola, ya tú sabes que te están saludando. No, mira, aquí, Cuando el inglés, escúchame. Con el inglés es un tema. Yo estudié en inglés por inmersión y esos profesores que vienen de allá, ellos no saben hablar español para nada. Y está totalmente prohibido hablar español. La técnica que ellos utilizan es, tú no puedes ni siquiera utilizar el traductor. Y es increíble cómo nosotros, el grupo que salió conmigo, aprendió inglés sin hablar una gotita de español y sin estar buscando traductor. Porque la manera como el profesor se expresaba y tú veías, tú entendías lo que... Y poco a poco uno aprendió inglés y uno como que... ¿Y en qué momento fue que ocurrió? Entonces Dios nos ha dado a nosotros una capacidad increíble. claro. Y en ese entonces yo sé que así fue. ¿Y qué hacía cuando se le olvidaba el quiero ir al baño en inglés? Bueno, uno hacía señas, era por señas. Cuando tú no sabías decir quiero ir al baño, eso era seña que uno hacía. El Para profesor Igual el decía profesor. que lo más difícil de cuando tú estás aprendiendo otro idioma es que tú piensas en el tuyo. O sea, que Sí. tú piensas en español. sí. Por ejemplo, te están enseñando inglés, te dicen good morning. Y tú de una vez quieres decir good morning, buenos días. Esto yo le digo, Porque tú lo traduces en tu mente. Yo le digo, y yes, eso, yes. y es un error. Para mí ellos se vieron como obligados a tener que aprender otro idioma. Porque, por ejemplo, un trabajo. Tú tienes que adquirir un idioma para entrar a ese trabajo. Tú no sabes nada, pero tú quieres el trabajo. Tú necesitas aprenderlo y si se puede aprender. Asimismo, como un ejemplo, la República Dominicana tiene petróleo y le puede dar a otro país para poder comunicarse de que ese país quiere petróleo de la República Dominicana. Ellos, y habla otro idioma, República Dominicana tiene que comunicarse con ese país. Yo entiendo que asimismo, tal vez pasó en esa época, cuando ellos se Dispersaron. en diferentes partes de la tierra, tuvieron sus pueblos, y quizás un pueblo no tenía lo que otro tenía, y hablaban diferentes idiomas, tenían que comunicarse. Así es. Antes era por intercambio. Sí. Y entonces, como estaba la necesidad de que tú tienes aguacate y yo tengo el arroz, hubo que haber Sí. intercambios de ideas. Sí. Ay, sí. A mí me ha pasado cuando estoy en mi clase de francés, yo la confundo con el italiano, porque son similares. ¿Cómo? ¿Cómo? Que Sí. sí, realmente estas personas de la Torre de Babel no tienen pagando haciendo cursos de inglés, de francés, Por desobediente. todo por la Ay, no. desobediencia. Claro, ustedes se imaginaran de que hablar todo el mundo el mismo idioma en estos tiempos. Hubiese Sería sido posible fácil. si no hubiesen desobedecido. Sofreco. Si ¿Quién lo ellos, mandó? si ellos en ese tiempo, ellos rápidamente se le ingeniaron, hicieron
Antes se construía con piedra, lo dice aquí. Se construía con piedra y ellos ingeniaron para hacer el ladrillo. Hicieron el asfalto en vez de mezcla. Entonces aquí nos damos cuenta de que si ellos, como dicen ahí, estaban en un mismo pensamiento, en un mismo lenguaje, o sea que Mismo propósito. en un mismo propósito, yo me imagino que todavía el mundo estuviera súper y más desarrollado. Pero Claro. yo tengo una pregunta. ¿También será que ellos no querían que si Dios mandase otro diluvio, que no iba a pasar, el agua les alcanzara? Porque yo de pequeña, a mí me hicieron esa historia, mi abuela, y yo llegué a pensar eso. Sí, incluso antes de la historia de la Torre de Babel, tenemos la historia de Noé. O sea, eso inició Sí. justo cuando, ok, acabamos con Noé, inició lo de la Torre de Babel. El capítulo 11 de Génesis no lo especifica en sí, pero sí hay libros que dicen que ellos tenían temor de que venga otro diluvio Que volviera. exactamente, estaban como frustrados así como los terremotos, que la gente está como, ellos tenían ese pánico también, eso pudo haber ocurrido. Como los Sí. tsunamis Ujú. que vienen y van. Bueno, pero también la Biblia especifica que ellos hicieron eso para ser reconocidos. También. Famosos Sí. querían ser Sí, ellos. ellos Gracias, querían, un ellos hombre querían grande. fama, ellos querían Ay, fama y también. si venía el agua, ellos iban a ser famosos. Ujú. Querían fama, no muy diferente a lo que vemos hoy en día. Todo el mundo está detrás de las luces, del estar arriba. Tuvieron fama por desobedientes. Aquí estamos hablando de ellos. Así es. Y no de, Ahora, ellos, de la ¿cómo? Torre de Babel. ¿Cómo nosotros podemos traer como el contexto de la Torre de Babel a lo que nosotros hacemos hoy en día? Por ejemplo, ellos construyeron sus planes sobre la autosuficiencia de ellos creerse grande. ¿Sobre qué cosas nosotros como que a veces no creemos que somos autosuficientes y como que se nos olvida como depender de Dios? ¿Cómo qué plan ustedes creen que podemos traerlo a la actualidad? Muchas veces por el dinero. Cuando las personas creen que por el dinero lo van a tener todo, trabajan por el dinero, que a veces se le olvida el Dios que lo puede todo, el Dios del oro y la plata. La Y codicia. viven por el dinero. La Eso es codicia. ser autosuficiente. Sí, también se ve en lo laboral, en lo ministerial. A veces nosotros creemos que estamos en la posición que estamos porque se lo debemos a nuestros conocimientos y nos damos los méritos, cuando en realidad el que permite que estés donde estés es Dios. Y muchas veces nosotros tomamos gloria y creemos que somos lo que somos por lo que nosotros como ser humano hemos construido. Y sí, Dios valora el esfuerzo que hacemos y que nos esforcemos, seamos valientes, dice la palabra de Dios, pero toda la gloria es para Dios. Lo hacemos mucho en lo ministerial. en Sin lo Dios laboral. ni respiramos. Así es. Nada se puede hacer. Así es. Sí. Todo es por Bueno, eso A para- veces, bueno, como ustedes mencionan, a veces como que esos planes como que están como dentro del propósito de Dios. Tú te estás desarrollando en lo ministerial, en la iglesia, tú estás haciendo como la voluntad de Dios, pero a veces como que llega un momento donde tú quieres ponerte como tu nombre en alto. Como que me está yendo bien, estoy siendo conocido, estoy siendo famoso. Entonces como que tú te quieres llevar la gloria que le toca a Dios, porque Él es que te está usando para poner su nombre en alto. A veces nos desvía. Y muchas veces el dinero. El dinero es buenísimo, pero la palabra dice que la raíz, o sea, la raíz de todo mal es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo, sino nosotros como darle el amor. el amor, como centrarnos en el puesto que le toca, por ejemplo, a un ser querido, a tu esposo, tu hijo, a Dios, como dárselo al dinero, U otra cosa. que es papel, Sí. o sea, que tú lo tienes hoy, pero que mañana se puede perder. Ahí hay un gran problema y muchas personas realmente se desenfocan de los planes de Dios y comienzan a construir sus planes
porque comienzan a perseguir el dinero, y cuando la persona piensa que le está yendo bien, que están viniendo las bendiciones, que estoy logrando tantas cosas, pero y no me doy cuenta que me estoy desviando del plan de Dios, entonces ahí es como una de las cosas como que te hacen ver que tú estás construyendo tus planes, no en lo que Dios quiere para ti, sino en lo que tú quieres para ti. Porque Dios te puede dar, y como le dijo a David, y te podía dar más de lo que tú pensabas que podía lograr. Dios a David le dijo, te he dado riquezas, te he dado reino, te he dado tantas cosas, y todavía te podía dar más, porque David cometió un error que lo hizo sobre sus planes, sobre su ego, sobre el orgullo de que era rey. Y ahí llega Dios y dice, no, Hasta aquí así no llegaron. es. Así es. Así, ¿no? Porque siempre nosotros, Dios quiere darnos más de lo que nosotros anhelamos o necesitamos. Dios siempre tiene mejores cosas para nosotros. Y muchas veces esas cosas no solamente son material. A veces tenemos salud y queremos el dinero. Y a veces el que tiene dinero Quiere gasta la todo para tener salud. O sea, a veces no valoramos las bendiciones que Dios nos da porque nos enfocamos en lo que no tenemos, cuando hay que Amén. enfocarse en lo que tenemos. Amén. Y también a veces, como decías ayer, estamos disfrutando de la promesa de Dios, de algo que en un momento nosotros pedimos y lo estamos disfrutando y no nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo la petición que en un momento nosotros le hicimos a Dios y nos olvidamos de eso. Así es. Por ejemplo, esa misma persona, ellos tenían la bendición de que fueron esa generación, esa descendencia, que quedaron vivos después del diluvio. Sí, mismo es. Pero sin embargo, no agradecieron, no se sentían conformes. ¿Por qué? Querían lo que no tenían. Porque a veces, cuando tenemos lo que en un momento a otro le hacía falta, como que no tenemos la suficiente sabiduría para nosotros como valorar lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Así es. Así que, nada, creo que este tema tiene muchos puntos a desarrollar y esperemos que le haya sido de mucha bendición. Y gracias por escucharnos, gracias por compartir, por darle me gusta a cada video. Y queremos que si no te has suscrito, que te suscribas, que comparta este contenido a una persona que tú creas que le pueda ser de bendición. Gracias a Mabel, gracias a cada uno de los que estamos aquí por siempre estar dando lo mejor de sí. Bueno, esperamos que les haya encantado el contenido que mostré el día de hoy, que fue más una reflexión. Que si les gusta este contenido, saben que pueden comentarnos abajo en los comentarios, dejarnos ideas de preguntas y de temas que nosotros los estaremos leyendo. También gracias a Gen Medios por permitirnos este espacio, a Carlos Mata, a Luis. Y recuerden que en nuestra iglesia, el Centro Cristiano Donay, tenemos servicio martes, sábado y domingo, martes y sábado a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Esto ha sido Resistencia por el día de hoy y nos vemos la próxima semana o el sábado. Chao. Bye. Bajo el